Bueno, la hematosis. Podemos decir que es el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre del capilar. Vamos a tener lo que son diferentes pruebas clínicas de la hematosis para evaluar la hematosis y vamos a hablar de ellas. Tenemos el análisis de gases en sangre, que vamos a tener que analiza el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. En sangre arterial y en condiciones de reposo, vamos a decir que la presión arterial de oxígeno es de 90 a 95 milímetros de mercurio, la presión arterial de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión en la sangre venosa de oxígeno es de 37 a 43 y la presión en la sangre venosa de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Luego tenemos el espacio fisiológico muerto, que nos informa el valor de la presión del dióxido de carbono en el aire inspirado mixto. Se calcula utilizando una fórmula que es BD sobre BT, donde vamos a tener que la presión arterial de dióxido de carbono menos la presión de dióxido de carbono expirada dividido la presión arterial de dióxido de carbono. Vamos a tener un valor normal de 0,3 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno transcutánea. Lo que nos va a hacer es censar la presión de oxígeno arterial y se determina la eficiencia de la hematosis colocando un sensor con una membrana que se aplica a la piel, la cual calienta la piel y aumenta lo que es el flujo sanguíneo. Luego vamos a tener a la presión de dióxido de carbono transcutánea, que se mide de igual manera que la anterior, pero la diferencia es que en este caso tenemos lo que es la presión de dióxido de carbono. Luego vamos a tener lo que es la saturación de la hemoglobina. La saturación de la hemoglobina va a relacionar la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina y lo que se pudiera haberse combinado con ella. Vamos a tener que aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y la capacidad máxima de transportar oxígeno es de 1,34 milímetros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Después tenemos a la determinación de la presión alveolar de oxígeno, que un valor normal de 104 milímetros de mercurio, donde se va a calcular la presión atmosférica menos la presión de agua por la fracción inspirada de oxígeno. A esto le vamos a restar la presión arterial de dióxido de carbono dividido el intercambio respiratorio. Luego vamos a tener lo que es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, donde vamos a tener un valor normal menor o hasta 10 milímetros de mercurio. La relación arterioalveolar, donde va a ser una reacción existente entre la presión arterial de oxígeno. Un valor normal igual o mayor a 0,8. PAFI, decimos que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, donde el valor normal debe superar los 400 milímetros de mercurio. Si el valor es de 300 milímetros de mercurio, falla de hematosis, y si este desciende, el trastorno sería más grave. Capnografía, que es valor aproximadamente de 40 milímetros de mercurio, y se mide el valor de dióxido de carbono de fin de expiración. Por último, tenemos la admisión venosa y de Jun, donde hace referencia al efecto que se produce la sangre venosa que no se oxigena en el pulmón y se vuelca a la sangre arterial. Estas son las diferentes pruebas clínicas que tenemos para evaluar la hematosis.